Pocas personas saben sobre esto, pero si tú sigues al pie de la letra estos 7 caminos, 100% de tus problemas de erección se van a acabar. Quédate conmigo hasta el final del video para que puedas entender en qué consiste cada uno de estos caminos y así te libres de la temida disfunción eréctil. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Atiendo presencialmente en San Pablo, Brasil y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Para pasar en consulta conmigo te dejo el link aquí en la descripción y un código QR aquí en la pantalla. En el video de hoy te voy a traer 7 caminos para resolver la tan temida disfunción eréctil. Si tú eres una persona que ya tiene problemas de erección, ya pasaste en varios urólogos para intentar resolver, estás teniendo problemas con tu pareja, con tu esposa, porque no se te para el fierro, no está funcionando, y todo esto te está trayendo mucho miedo, ansiedad, etc. Este video es para que entiendas de una vez por todas que existen 7 caminos para resolver este problema. Y hoy vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces estamos hablando de una persona que ya hizo diagnóstico de disfunción eréctil. Tengo varios videos hablando sobre eso, ya les expliqué cuál es la definición, cómo se hace diagnóstico, cómo yo hago diagnóstico, es un tratamiento, una consulta bastante integral, muchas cosas. Y ahora vamos a hablar directamente de los caminos. El primer camino son los cambios de hábitos de vida, que es la base del tratamiento, la base de la pirámide del tratamiento. Sin eso no existe nada. No te puedo dar un camión de medicamento si tú no cambias esa base del tratamiento. No sirve de nada. ¿Y cuál es lo que yo te pido? ¿O qué es lo que yo te pido? Cambios en la nutrición, que te alimentes mejor. Una dieta mediterránea te puede ayudar bastante. Mucha fruta, vegetales, proteínas, etc. Ejercicio físico. Trabajos científicos demuestran que 30 minutos por día de ejercicio durante 5 días puede cambiar tu resistencia, puede mejorar tus erecciones a partir de la 3ª semana. Y puede ser cualquier deporte. Caminadas, correr, karate, jiu-jitsu, fútbol, lo que tú quieras. Dormir bien es esencial para que tu testosterona, que es nuestra hormona de la felicidad, esté alta. Sabemos que pacientes que duermen menos de 5 horas por día van a tener 15 a 20% menos de testosterona que un hombre normal. Y eso te va a afectar en tu energía, disposición, libido, ¿no? El deseo y en la erección. Entonces, 7 a 8 horas de sueño todos los días para que funcione mejor. Estrés, disminuir el estrés es súper importante también. Sé que es difícil, pero también es importante. Ahora vamos al segundo camino. El segundo camino son medicamentos, tanto suplementos naturales como medicamentos tradicionales para el uso o el tratamiento de la disfunción eréctil. En cuanto a los naturales, los más importantes, la L-arginina, la L-citrulina, que son aminoácidos que van a aumentar la predisposición del óxido nítrico allá abajo en la región y aumentar la circulación, aumentar la irrigación de tu pene. Son aminoácidos bastante seguros que se deben usar en las dosis adecuadas. Tengo video específico de esto y que no tienen muchos efectos adversos para las personas. Sabemos que por ejemplo, la L-arginina tiene trabajos que en combinación con el tadalafilo va a potenciar aún más la mejora de las erecciones. Después sabemos que existen otros minerales, pero los que más me agradan en cuestión de suplementos naturales son esos dos, L-arginina y L-citrulina. Te invito a ver los videos que tengo en el canal. Medicamentos para mejorar la erección. Tenemos una gran familia de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que son medicamentos padrón oro para el uso de pacientes para mejorar la erección en realidad, ¿no? Y tenemos los más importantes, el sildenafilo y el tadalafilo. Tenemos también otros, ¿no? Levitra, Spedra, etcétera, etcétera, que tengo videos inclusive aquí. Pero hoy voy a hablar de estos dos, tanto el tadalafilo como el sildenafilo, y te voy a dar un resumen porque tengo mucho video aquí sobre eso. El Viagra o sildenafilo viene en dosis de 50 y 100 miligramos. Se usa de demanda, o sea, cuando vayas a tener una relación sexual, dura 6 horas y se debe tomar por lo menos 1 hora antes de la relación sexual. Es importante que no lo tomes con comidas muy pesadas o que tengan mucha grasa o con bebida porque se altera la absorción.
Entre los efectos adversos más importantes, dolor de cabeza, dolor muscular, congestión nasal, enrojecimiento de la cara y náuseas o reflujo. En cuanto al tadalafilo, que tengo aquí en las manos, tenemos dos tipos de dosis, una de 5 miligramos y una de 20 miligramos. La dosis de 5 miligramos se puede usar para disfunción eréctil más leve o también las personas que quieren el uso diario de esta medicación, que son personas, por ejemplo, casadas que no saben en qué momento van a tener relación sexual y quieren estar más dispuestas el tiempo entero, o personas que tienen hiperplasia prostática benigna y disfunción eréctil, que puede ayudar a abrir el canal para orinar mejor y también mejorar tu erección. Tengo un video específico para eso. La dosis de 20 miligramos es la dosis de demanda que sirve específicamente para el uso antes de la relación sexual. Consideraciones sobre este medicamento: se debe usar unas 2 a 3 horas antes de la relación sexual. Su pico máximo es en 4 horas y puede durar hasta 36 horas. Quien no debe tomar este medicamento son personas que usan nitratos, que son medicamentos potentes vasodilatadores. El uso de los dos, ¿no? Tadalafilo más nitratos puede traer problemas graves, puede bajar mucho la presión, puede traer problemas como la hipotensión grave que puede llevar hasta la muerte. Entonces, cuidado. El tercer camino viene relacionado al uso de la bomba de aspiración peniana, que está aquí, que ya tengo un video específico en el canal. Esta bomba de aspiración peniana te va a ayudar a mejorar tus erecciones porque vas a hacer ejercicios donde se va a crear una presión negativa, o sea, vas a llevar sangre hacia la punta de tu pene y con eso vas a mejorar la circulación, la oxigenación de los tejidos y también la elasticidad, o sea, va a mantener su grosura, su tamaño. Antes de continuar con el cuarto camino, te quiero hacer una invitación. El día 1 de diciembre va a ser el lanzamiento de mi ebook Erecciones fuertes y duraderas, la guía completa para vencer la disfunción eréctil. Si te está gustando esta información, si quisieras saber lo que yo hablo en consulta particular, toda la experiencia que yo tengo, la estoy dejando en este ebook junto con una actualización en varios trabajos científicos sobre disfunción eréctil. Si tú eres una persona que no tiene dinero para pagar una consulta, esto ya es una guía que te va a dar la información necesaria para no cometer errores graves. Si tú eres una persona que ya hace acompañamiento con un urólogo, te va a dar la información necesaria para discutir cosas, tratamientos importantes personalizados para tu caso. Y si tú pasas en consulta conmigo, eres mi paciente, es la puerta de entrada para otros descuentos, para otros proyectos, para que podamos hablar el mismo lenguaje en la consulta. Es el ebook más completo que vas a encontrar sobre este tema. Y si quieres saber en primera mano y quieres ser el primero en adquirirlo, te voy a invitar a que descargues los ebooks gratuitos que estoy dejando aquí en la descripción para que entres en el canal de WhatsApp, que vas a recibir un mensaje notificándote en el momento que esté abierto para la venta. ¡Ay, me olvidaba! Todo eso por el valor de una pizza. Así, con mucho cariño para ustedes, ¿ok? Y ahora vamos a seguir hablando del cuarto camino. El cuarto camino tiene que ver con las ondas de choque. El tratamiento con ondas de choque es un tratamiento novedoso que está haciendo bastantes estudios, trabajos científicos sobre eso, y sabemos que funciona bien para las personas que tienen una disfunción eréctil más leve a moderada. ¿Y cuál es su función? Imagínate que son ondas que se realizan en los cuerpos cavernosos y eso crea más vascularización, una neovascularización, un aumento de la irrigación en la región y crían nuevos vasos. Con eso aumenta la irrigación, la circulación y mejoran tus erecciones. Es un tratamiento complementar también que se puede hacer junto con los otros. El quinto camino que tenemos son un medicamento llamado gel de alprostadil. El alprostadil es un potente vasodilatador que lo podemos encontrar en gel. Aquí en Estados Unidos también hay un nombre comercial muy famoso llamado Muse. Aquí en Brasil lo mandamos a manipular. Contame aquí en los comentarios si en tu país existe. Este gel de alprostadil se puede aplicar intrauretral o se puede aplicar en la cabeza del pene. ¿Y qué es lo que hace? Como tiene un efecto vasodilatador, él va a empezar a crear en esa región un aumento del calibre de los vasos, una llegada mayor de la sangre y van a mejorar tus erecciones. ¿Okay? Entonces es otro camino que se puede usar si tú lo necesitas. El sexto camino son los medicamentos intracavernosos, las inyecciones.
Estos son inyecciones de potentes vasodilatadores como el Prostadil, por ejemplo, o combinaciones como el Bimix, Trimix, que existen en varios países que se usan para tratamiento de disfunción eréctil más moderada para grave. Pacientes que no están respondiendo bien a medicaciones vía oral y resuelve el 95% de los problemas de disfunción eréctil. O sea, es un tratamiento bastante efectivo. Se realiza en el consultorio, hacemos la prueba, ¿no? Para ver si te adaptas bien, si funcionó bien y cuál es la dosis adecuada para tu caso. Y sales con una receta y con la compra del material. El séptimo camino, definitivamente, como les había comentado, va a resolver el 100% de los problemas de disfunción eréctil porque es el tratamiento definitivo de este problema. Son las prótesis penianas, que son cirugías que se realizan para pacientes que tienen disfunción eréctil grave, que ya probaron de todo y nada funcionó, o también para el paciente que desea ya una cirugía, se cansó de tomar remedios, se cansó de inyectables, y son cirugías muy seguras que se realizan por cirujanos que se dedican a esto. Yo soy uno de ellos. Yo hice mi entrenamiento aquí en Brasil, me formé con los mejores implantadores de prótesis, me dedico a esto, entonces son cirugías bastante seguras. Tenemos dos tipos de prótesis, las prótesis penianas semirrígidas o maleables, que son estas aquí, y también tenemos la prótesis inflable o hidráulica, que también es un excelente tratamiento para estas personas. Algunos tabús que quiero dejarles aquí. Las personas creen que cuando se coloca una prótesis peniana van a quedar con una erección fría, que no va a ser igual, que va a ser medio sintético, y eso es totalmente mentira. Cuando te colocamos la prótesis vas a sentir lo mismo, la misma sensibilidad, vas a tener eyaculación, vas a llegar al orgasmo, el deseo va a ser igual. Inclusive tenemos erecciones residuales porque tenemos todavía vascularización en la región, solamente que vas a tener un mecanismo, un pilar que va a suplir esa erección. Solo eso. Otra cosa, la gente cree que es muy caro, que es fuera de inaccesible. Viene gente de todo el mundo a operar conmigo, viene gente aquí a operar aquí en Brasil. Tenemos dos tipos de prótesis, ya les dije. Una es más barata, que es la semirrígida, y otra es un poquito más cara, que es la inflable, pero vale mucho la pena hacer la inversión. Entonces, si tú eres una persona que se preocupa mucho con eso, entra en contacto aquí abajo, que mi equipo va a explicarte mejor. Yo personalmente te voy a entrar en contacto y te voy a explicar cómo funciona. Y muchas personas creen también que la recuperación de esto es un parto, es algo muy difícil, ¿no? Paciente, la cirugía demora 1 hora y media, 2 horas máximo. El paciente va para casa en 24 horas y en 40 a 45 días está apto para tener relaciones sexuales nuevamente. Entonces, como les prometí, estos 7 caminos van a resolver el 100% de los problemas de erección ahora en el 2025. Si tú tienes una persona que tú quieres mucho, tu papá, tu hermano, quien tú quieras, está con estos problemas, mándale este video porque realmente puede cambiar su vida. Y ahora te voy a invitar a que veas este otro video sobre disfunción eréctil. Chao, chao.